este vídeo vamos a aprender a asociar elementos pasivos. Los elementos pasivos se pueden asociar en serie, en paralelo, en estrella y en triángulo. Antes de comenzar con las asociaciones, vamos a ver el concepto de impedancia y admitancia operacional, que nos va a ayudar mucho a desarrollar el tema. Definimos un operador, el operador D mayúscula. Es el operador derivada. Premultiplicar una variable por el operador D equivale a derivarlo. Y dividir la variable por D equivale a integrarla en el tiempo. Pues vamos a ver cómo afecta esto a los elementos básicos que conocemos: la resistencia, la bobina y el condensador. La resistencia no se ve modificada. La resistencia cumple la ley de Ohm, no hay integrales ni derivadas, nada cambia. En la bobina, cuando quiero calcular la tensión, necesito derivar la intensidad. Pues altero la ecuación y me queda que U es igual a L por D por I. Recordad que premultiplicar la intensidad por D significa derivar la I. ¿Qué pasa si quiero calcular la corriente de una bobina? Pues que tengo que integrar. Pues equivale a premultiplicar la tensión por 1 partido por LD. Con el condensador ocurre lo contrario. Si quiero calcular la corriente, tengo que derivar la tensión, lo que equivale a decir que I es igual a C por D por U. En cambio, si quiero calcular la tensión, tengo que integrar la intensidad, lo que equivale a decir que la tensión es 1 partido por CD por la intensidad. Bueno, si manejamos solamente elementos individuales, no hemos ganado gran cosa. Pero vamos a ver dentro de un momento que nos facilita enormemente manejar asociaciones de elementos. Generalizamos el caso. Imaginamos que tenemos una asociación que vamos a demostrar que se caracteriza por una función del operador D. Decimos que la tensión es Z función de D, la impedancia multiplicada por la intensidad, y decimos que I es una función del operador D, la admitancia que multiplicamos por la tensión. Se cumple que la admitancia operacional es la inversa de la impedancia operacional y viceversa. Lo representamos de esta manera con un rectángulo. Y comenzamos con la asociación de elementos pasivos en serie. Vamos a suponer que tenemos un cierto número de elementos asociados en serie. No tienen por qué ser elementos pasivos básicos, pueden ser asociaciones previas que hemos hecho con las reglas que contamos en este tema. Los elementos están en serie porque comparten la misma corriente. La corriente que entra por un terminal, dice Kirchhoff, que debe coincidir con la que sale del segundo terminal, y así sucesivamente. Pues vamos a ver cómo se comporta este conjunto. Calculamos la tensión U aplicando la segunda ley de Kirchhoff. Decimos que es la suma de U sub 1, U sub 2, etcétera, hasta U sub n. Aquí lo tenemos. Cada tensión es Z sub J por I, aplicando la ley de Ohm que hemos visto hace un momento, generalizada. La I es la misma en todos los elementos del sumatorio, el término de sumatorio. Sacamos factor común y nos queda que la U es igual a una cierta Z equivalente por la intensidad, una función del operador D por la intensidad. ¿Y cuánto vale esta función del operador D? Muy fácil, es la suma de las funciones individuales e impedancias individuales que tenemos en el divisor. Vamos a calcular la tensión de un elemento del divisor, el elemento K, que no aparece en la figura. K puede ser 1, 2, hasta n. Pues es muy fácil. La tensión del elemento K, por definición de impedancia operacional, es ZK por la intensidad. Despejamos la intensidad de la ecuación primera. Tenemos que ZK por U entre Z equivalente es la tensión del elemento K. Ponemos la expresión desarrollada de Z equivalente y vemos que la tensión se reparte de forma proporcional a la impedancia en un divisor de tensión. Los elementos de más impedancia tienen más tensión que los elementos de menos impedancia. Asociamos elementos todos del mismo tipo. Vamos a ver unos casos particulares. Si solamente tengo resistencias, sumando RJ, las impedancias individuales, saco
otra R equivalente. De modo que la resistencia equivalente es más grande que las resistencias individuales que forman el divisor. Asociando bobinas, tengo que sumar las impedancias operacionales de las bobinas, que son LJ por D, y me queda una cierta L equivalente multiplicando al operador D. Cancelo, elimino el operador D y me queda que la L equivalente es la suma de las L sub J individuales. Asociando bobinas en serie, obtengo una bobina más grande que las bobinas individuales. Con los condensadores hago lo mismo. Sumando las impedancias de los condensadores, que valen 1 partido por C sub J por D, C sub JD, obtengo 1 partido por una cierta C equivalente por D. Cancelo el operador D y queda que la inversa de la capacidad equivalente es la suma de las inversas de las capacidades individuales. En este caso, la capacidad equivalente es más pequeña que cualquiera de las capacidades individuales, como podéis comprobar con mucha facilidad. Asociación de elementos pasivos en paralelo, divisor de corriente. Estos elementos que he dibujado acá, que represento como admitancias, están en paralelo porque todos ellos comparten la misma tensión. Recordad que podemos mover el origen de una flecha a través de conductores individuales, así que el origen de la flecha puede estar en cualquier lugar de este conductor de arriba, y lo mismo pasa por el final de la flecha. Puedo moverla y llego hasta el final. O si os gusta más, aplicáis la segunda ley de Kirchhoff y llegáis a la conclusión de que todos estos elementos tienen la misma tensión, aplicando la segunda ley de Kirchhoff a una línea cerrada. Calculamos la corriente. Decimos que la corriente I es la corriente I sub 1 más I sub 2, etcétera, I sub n. Para ello le aplicamos la primera ley de Kirchhoff a un recinto cerrado que está formado por una línea que estoy trazando con este punto brillante que tenemos acá. Bien, cada corriente, por la definición de admitancia, es Y sub J por U. Como la U es la misma en todos los elementos del sumatorio, tengo que la corriente I es una cierta función del operador D, que llamo admitancia equivalente, por la tensión. La admitancia equivalente es la suma de las admitancias individuales que forman el divisor de intensidad. Fijaos que es más cómodo trabajar con la admitancia en el caso de la asociación en paralelo, porque sumo admitancias. Trabajar con impedancias es un poquito más complicado. Vamos a calcular la corriente del késimo elemento del divisor. Pues multiplico la admitancia del elemento késimo por la tensión, despejo la tensión en la primera ecuación, sustituyo la admitancia equivalente y tengo esta expresión que tengo acá. Veo que la corriente se reparte de forma proporcional a la admitancia. Los elementos con mayor admitancia tienen más corriente que los elementos de menor admitancia. Analizamos el caso de que todos los elementos sean del mismo tipo. ¿Qué pasa si solo tengo resistencias? Pues que tengo que sumar inversas de resistencias y sale la inversa de una resistencia equivalente. En este caso tengo que la resistencia equivalente es más pequeña que cualquiera de las resistencias individuales. Con las bobinas pasa algo parecido. Sumando las admitancias de las bobinas individuales, obtengo una bobina equivalente. Obtengo 1 partido por una cierta L equivalente por D. De modo que la inversa del equivalente es la suma de las inversas de las inductancias LJ individuales. Asociando en paralelo bobinas, obtengo una bobina de inductancia más pequeña que las bobinas individuales. Finalmente, con el condensador, sumo las admitancias de los condensadores C sub J por D y sale una cierta capacidad equivalente por D. La capacidad equivalente es la suma de las capacidades individuales, de modo que la capacidad equivalente es más grande que cualquiera de las capacidades individuales. Es muy común manejar divisores de intensidad, asociaciones en paralelo, de dos ramas. Pues vamos a ver cómo tenemos las expresiones de la impedancia equivalente y la corriente de una rama trabajando con impedancias, que es mucho más cómodo que trabajar con impedancias, aunque haya pasado mucho tiempo y tengáis mucha práctica. Decimos que la corriente del elemento 1, con la referencia que aparece en la figura, es la admitancia del elemento 1, 1 partido por Z1,
entre la suma de las admitancias que forman el divisor, multiplicado por la corriente que se reparten. Operamos y llegamos a esta expresión, que es mucho más sencilla. Decimos que la corriente del elemento 1 es la impedancia de la otra rama, la del elemento 2, entre la suma de las dos impedancias multiplicado por la corriente que se reparten. De forma similar, la corriente del elemento 2 es la impedancia de la rama 1 entre la suma de las dos impedancias por la corriente que se reparte. ¿Cuánto vale la impedancia equivalente? Pues decimos que 1 partido por la impedancia equivalente es 1 partido por Z1 más 1 partido por Z2, la suma de las admitancias de las ramas del divisor de dos ramas. Operando llegamos a que la impedancia equivalente es el producto de las impedancias que forman el divisor entre la suma de las impedancias que forman el divisor. Estas fórmulas de esta transparencia solamente valen cuando solamente hay dos elementos en la asociación o en el divisor, como queráis verlo. Si tenemos tres o más, hay que utilizar lo que hemos visto en la transparencia anterior. Otra asociación. Vamos a hablar de la asociación estrella y la asociación en triángulo. En la asociación estrella que está a la izquierda, tenemos tres impedancias ABC conectados a tres terminales ABC unidas formando un neutro común. Olvidemos por ahora la fuente que tenemos acá. En la asociación en triángulo, olvidemos la fuente también, tenemos tres impedancias que forman una línea cerrada. Una va de A a B, otra de B a C y la tercera va de C a A. Y sacamos tres terminales A, B y C. Es un buen ejercicio para practicar con las asociaciones de elementos, convertir una estrella en un triángulo y un triángulo en una estrella. Os lo dejo como ejercicio. Vamos a ver cómo se obtienen las fórmulas para pasar de un lado a otro usando una regla mnemotécnica muy sencilla. Pues cómo convertimos un triángulo en una estrella. Muy fácil. Vamos a calcular la impedancia ZB. Pues lo primero que hacemos es multiplicar en el triángulo las impedancias que tienen una B. Multiplicamos ZAB y ZBC. Y dividimos por la suma de todas las impedancias que forman el triángulo ZAB por ZBC más ZCA. ¿Cómo calcularíamos la impedancia ZA? Muy sencillo. Multiplicaríamos las impedancias AB, ZAB y ZCA, las que tienen una A, y dividiríamos por la suma de las tres impedancias que forman el triángulo. ¿Cómo calcularíamos la impedancia ZC? Pues vamos a enunciarlo de otra manera distinta, que es muy práctica cuando no llamamos a las impedancias ZAB, BC, CA, sino las llamamos de cualquier manera. ¿Cómo calculo la impedancia que toca al nudo B, ZB? Pues muy sencillo, multiplico las dos impedancias que tocan al nudo B, ZAB y ZBC, y divido por la suma de todas las impedancias que forman el triángulo, se llamen como se llamen. Hay un caso particular que nos va a ser muy útil cuando hablemos de la trifásica. Es el caso de las estrellas y triángulos equilibrados, que tienen la misma impedancia en sus tres ramas. La impedancia de la estrella será la tercera parte de la impedancia del triángulo y viceversa. La impedancia del triángulo será 3 veces la impedancia de la estrella. También es posible pasar de una estrella a un triángulo. Es un ejercicio interesante que debíais hacer, pero nos vamos a limitar a ver la regla mnemotécnica que nos permite dar el paso. Por ejemplo, como paso, como calculo la impedancia ZCA que está entre A y C. Muy sencillo. Sumo las dos impedancias que tocan una A y la otra AC. Tengo ZA más ZC o ZC más ZA. Multiplico esas dos impedancias y divido por la que falta, ZB. ¿Cómo calculo ZAB? Está aquí. Muy fácil. Sumo ZA y ZB, las que tocan a A y B. A continuación, multiplico esas dos impedancias, ZA y ZB,
y divido por lo que falta, ZC. Hemos aprendido a asociar impedancias y admitancias y vemos que asociando impedancias y admitancias obtenemos nuevas impedancias y admitancias que podemos seguir asociando o manejar directamente, como ya veremos en vídeos posteriores. Esto simplifica enormemente manejar conjuntos de elementos que presentan dos terminales, ya que evitamos pensar en cada uno de los elementos individuales al poder sustituirlos por su asociación. En otro vídeo posterior hablaremos de la asociación de fuentes.